Bienvenidos a esta charla de los jueves de la Universidad del Valle, del Departamento de Cirugía. Mi nombre es Henry Giraldo, residente de cuarto año. Hoy vengo a hablarles de falla y rehabilitación intestinal y agradezco al doctor Jaime Alberto Ramírez, que fue el tutor que me ayudó con esta charla. El doctor me recibió para una rotación electiva en trasplante, pero allí pues me encontré con que había toda una unidad de rehabilitación intestinal. El doctor Ramírez es médico y cirujano general de la Universidad de Antioquia. Es cirujano de trasplante de órganos abdominales, realiza trasplantes de hígado total y parcial, también hace trasplante renal en donante vivo y cadavérico, hace trasplante de páncreas y de intestino, hace clínica de rehabilitación intestinal y de falla intestinal. Ya tiene más de 18 años de experiencia en esto, fue formado en la Universidad de Miami y ha trabajado pues en centros grandes como solo en el Hospital Alma Mater de Antioquia y el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. Cuando llegué yo entonces a mi rotación, una de las cosas sobre las que me llamó la atención el doctor Ramírez es que según la especialidad se espera que las personas sepan de ese órgano en específico con el que se le relaciona. Es así como el cardiólogo pues es el llamado a saber del corazón, el hepatólogo es el que sabe del hígado y el que maneja las enfermedades del hígado. Lo mismo pasa con el nefrólogo y el riñón. Y el problema es que a los cirujanos nos relacionan con el intestino, pero muchas veces no sabemos bien cómo funciona el intestino, no manejamos bien el intestino y no somos nobles con este órgano. Y cuando uno se pone a revisar, en realidad es un órgano muy complejo, que tiene muchas cosas en el cuerpo, muchas funciones, y lo limitamos a muy pocas cosas. La idea del día de hoy es traerles un derrotero, llamar la atención también sobre esa necesidad de saber sobre el intestino, nosotros como cirujanos generales. Entonces voy a dar un derrotero sobre anatomía, fisiología, un poquito de histología del intestino, todo enfocado hacia la falla del intestino corto. Les voy a dar un caso clínico también muy corto para que vean un resumen sobre cómo es el tratamiento de un manejo en la rehabilitación intestinal, el manejo de un paciente de rehabilitación intestinal. Y vamos a hablar, pues, digamos, un brochazo muy rápido de rehabilitación intestinal. Es un tema muy complejo y digamos, pues, que el tiempo no da para abarcar todo lo que se debería. Entonces, este es el caso clínico. Podría haber traído casos más dramáticos de isquemias mesentéricas u otras enfermedades, pero elegí este porque es un paciente que fácilmente cualquiera puede tener el día de hoy, una paciente de 52 años que llega para una colela. El problema es que en esta paciente una perforación duodenal, esta paciente requirió pues múltiples cirugías, resecciones intestinales, se le hizo incluso una derivación en Y de Rux, presentó múltiples fístulas enteroatmosféricas y después de todo el proceso de rehabilitación y reconstrucción intestinal que se le hizo, quedó con solo 35 centímetros de intestino delgado, quedó con la válvula ileocecal y el colon completo. Estos dos últimos elementos no son pues aislados y vamos a ver durante la charla que es bastante importante que estén. Como si fuera poco, esta paciente luego presentó necrosis del poco intestino que le quedaba, pues llevaba cirugía, se hizo la resolución de sus complicaciones, pero quedó con duodeno, 20 centímetros de intestino, perdió 15 en este proceso, de nuevo quedó con válvula ileocecal y con el colon completo. Después del reacondicionamiento físico y la rehabilitación nutricional que se le hizo a esta paciente, se llevó una cirugía de alargamiento duodeno-yeyunal tipo STEP, que más adelante les voy a comentar más o menos pues en qué consiste, y ya quedó pasó de tener 20 centímetros a 60 centímetros de intestino delgado, de nuevo persiste con válvula ileocecal y colon completo, que es bastante importante. Se continuó el proceso de rehabilitación en esta paciente, aumentó de peso, tuvo mejoría nutricional tanto con la nutrición parenteral y con el GLP-2 que se le estaba dando, alcanzó la autonomía intestinal, se pudo desmontar esa nutrición parenteral y ya es una paciente pues que tiene autonomía intestinal. El problema es que en estas 11 renglones son muchas las cosas que se pasan, mucho el dolor que sufrió esa paciente, la depresión y todos los problemas asociados a la falla intestinal. Son pacientes que van a quedar aislados muchas veces de su familia, que se sienten mal, pierden autoestima y entran en procesos de depresión, hacen dependencia a los opioides y es mucho el sufrimiento que no se alcanza a poner en una historia clínica de esta, así que solo uno pues medio la dimensiona cuando está viendo estos pacientes. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la anatomía del intestino delgado. Es variable dentro de cada persona.
puede medir de 3 hasta 8 metros y lo importante de esto es la extensión que le vamos a dar para que los nutrientes puedan ser absorbidos. Aparte de esta longitud que tiene dentro, en su interior tiene unos pliegues circulares o válvulas conniventes. Esto va a triplicar esa extensión que tiene para la superficie de absorción. Si miramos entonces ya la parte histológica, vamos a tener 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la mucosa es llamar la atención sobre las vellosidades, que son prolongaciones digitiformes que hay en estas válvulas conniventes. Estas nos van a multiplicar por 10 esa extensión que le vamos a dar a los nutrientes para su absorción, y en el borde de estas vellosidades van a estar los enterecitos que tienen microvellosidades y un glucocálix, y esto nos va a aumentar aún muchísimo más. Entonces vemos que el intestino está organizado para darle una superficie de extensión grande a la absorción de estos nutrientes. Estas vellosidades miden de 1.5 centímetros en el duodeno, donde son más largas, disminuyen su tamaño hasta 0.5 milímetros en el ilion, perdón, y van a haber más o menos 10 por cada centímetro cuadrado. Entre las vellosidades hay algo muy importante que son las criptas. Esas criptas, entonces, las vamos a tener hacia la base entre las vellosidades, y es muy importante porque tiene estas células regenerativas o células madres. Estas células se van a diferenciar y van a empezar a migrar hacia la parte superior para después sufrir un proceso de apoptosis, de descamarse más o menos en 5 días. Aparte de eso, tenemos células caliciformes, células de Panet. Y al interior de las vellosidades vamos a tener un complejo, vamos a tener vasos sanguíneos, capilares, y muy importante esto que vemos aquí en verde, que es el conducto quilífero. Dentro de la submucosa tenemos las placas de Peyer, que tienen células de presentación. Entonces, aparte de todo, tenemos una función inmune en el intestino. Esta tiene células M presentadoras de antígeno, y vamos a tener un primer plexo nervioso, que es el plexo de Meissner. Hacia la parte muscular vamos a tener otro plejo nervioso, que es el plexo de Auerbach. El plexo de Meissner entonces va a estar ocupándose de lo que son las secreciones y el proceso absortivo hacia la mucosa, y el plexo de Auerbach nos va a interactuar más con el tono y con la movilidad, pues, del intestino como tal. Este sistema nervioso entérico, vamos a ver que no está limitado únicamente al plexo de Meissner y de Auerbach, que estoy señalando aquí con el puntero. Esto hace parte del sistema nervioso autónomo, pero mire que hay unas estrechas relaciones, no solo entre los dos plexos que se encuentran en el intestino, sino que hay relación con el sistema nervioso simpático a través del ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, y el parasimpático a través del nervio vago. Y si bien este sistema puede comportarse o puede trabajar solo, aún en denervación, vamos a ver que hay un componente muy importante de control de lo simpático y parasimpático. Acá vamos a ver entonces cómo, si tenemos estimulación, ya sea por la distensión, la acetilcolina, que es excitatorio, o pues por los estímulos parasimpáticos, el intestino va a presentar unas espicas. Esto va a cambiar el potencial de membrana, va a estar en un estado de polarización, y ese es el estado de mayor excitación de estas células. Por el contrario, si estamos en una situación en la que está activado el sistema nervioso simpático, la norepinefrina, el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico o la misma epinefrina, pues entonces esto va a llevar a estas células a un estado de hiperpolarización, y es el estado en el de menor excitación o que no van a responder. Aparte de eso, tenemos unas células intersticiales, que es una red especializada, que está en conjunto con las células del músculo liso, que en el intestino pueden formar un sinsitio, al igual que el corazón. Estas células intersticiales de Cajal tienen unos canales iónicos que se activan periódicamente y van a generar estas ondas lentas. Estas ondas lentas, dada su periodicidad, pues se ha podido medir que se presentan en el estómago más o menos 3 por minuto, hacia el duodeno 12 por minuto, y en el resto del intestino de 8 a 9 por minuto como tal. Y esto va enfocado hacia la actividad motora. La actividad motora en el intestino entonces la vamos a encontrar en dos momentos: en el momento en el que tiene alimento, tiene quimo y está distendido por ese quimo, o en los momentos de ayuno. Durante el momento postprandial, que tiene alimento en la luz, los movimientos van a estar enfocados más en la mezcla de ese quimo, inclusive, ¿aló? Bueno, continúo. Inclusive en que ese quimo tenga
un movimiento retrógrado para darle mayor tiempo, no solo extensión, sino mayor tiempo de contacto entre la mucosa y todo el aparato pues, especializado para la absorción. Y por último vamos a tener los movimientos peristálticos que van a implicar una contracción proximal, una relajación distal para que avance este quimo. Una vez ya se está en ayuno, aparece el complejo motor migratorio. Este tiene una duración más o menos de 80 minutos y aquí van a haber tres tipos de ondas. Primero, una onda esporádica que no genera mayor fuerza, que no es regular y que no va a generar propulsión. Después una onda irregular que es un poco más frecuente pero tampoco genera propulsión, y después una onda que ya es regular y en esta va a generar pues limpiezas de lo que haya en esa asa en ese momento de ayuno como tal. El proceso de absorción, entonces vamos a ver que los aminoácidos tienen un cotransporte de manera activa acoplado al sodio, y después de que están las células, una difusión facilitada. Es muy importante mirar, este pasa a los capilares, los carbohidratos a través de las proteínas SGLT2, también con un acople al sodio, van a entrar a la célula y después ya por la membrana vasolateral o por los GLUT van a salir también hacia los capilares y de ahí al resto de la circulación sistémica. Pero las grasas, vamos a ver que necesitamos dos pasos. Primero, que haya una emulsificación, esto es que en ese proceso de mezclado de movimientos para mezclar que hace el intestino se dé la fragmentación de la grasa, por lo menos de esas gotas de grasa que hay, para que la sal biliar pueda hacer su proceso de emulsificación, y una vez se tienen los monoacilgliceroles, gliceroles, perdón, y los ácidos grasos libres, pues estos pasan por difusión facilitada hacia, en la vellosidad, en los enterocitos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estos sí van a pasar al conducto quilífero y todo esto va a salir por la linfa como kilomicrones, ¿listo? Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. Vamos a ver entonces ya sobre la falla intestinal como tal. Hay múltiples definiciones, inclusive de artículos con varias páginas de las diferentes definiciones que hay, pero estas son algunas de las más aceptadas. Antes de la de las guías ESPEN, una de las más aceptadas era la de Fleming. Él hablaba de una cantidad de una masa intestinal que perdía funcional, que era insuficiente para que se diera la absorción de los nutrientes. Luego cambiamos a la definición de las guías ESPEN, y estos ya nos hablan, es una disminución en la función como tal del intestino, que no permite una absorción adecuada de los nutrientes, de los líquidos y de los electrolitos, y que además estos pacientes van a necesitar un soporte intravenoso. Este soporte intravenoso entonces puede ser o la nutrición parenteral o los líquidos y los electrolitos que les demos. Va a tener tres tipos según la parte funcional y el tiempo que dure. La tipo 1 es autolimitada, es aguda, es en pacientes, esta la tenemos muy común en nuestras salas de cirugía, y son los pacientes que hacen el hilio posoperatorio, por ejemplo. Con ellos el soporte intravenoso que damos es con líquidos y con dextrosa, por ejemplo, y luego ya pasamos a una falla tipo 2, que es una condición ya más prolongada, que ya toma semanas. Son pacientes que van a necesitar nutrición parenteral, aparte de los líquidos, y ya van a necesitar pues un manejo integral por un grupo. Y luego vamos a tener la falla tipo 3, es una condición mucho más crónica, que ya va a pasar de meses a años, ya va a tener una nutrición parenteral prolongada, inclusive es un avance del tipo 2. Y en esta podemos tener o enfermedades que requieren resección intestinal, que han requerido resección intestinal, o que y puede ser pues ya un proceso irreversible como tal. Desde el punto de vista fisiopatológico, son 5 etiologías para la falla intestinal. Uno, que haya una enfermedad extensa en la mucosa; la otra, que haya una oclusión mecánica, una obstrucción; tercero, problemas de la motilidad intestinal; cuarto, la fístula; el quinto, el intestino corto, que es menos de 200 centímetros, ultracorto menos de 30 centímetros, o inclusive algunos ausentes. Esta es el tipo más común de etiología de la falla intestinal, el síndrome de intestino corto. ¿Cuál es la importancia de este síndrome de intestino corto? Que no es solo la cantidad disponible que quede del intestino después de la resección, sino qué sitio anatómico y qué extensión fue la que se resecó. Entonces, según esto, se va a clasificar en tres grupos. Primero, es un intestino en el que hubo que resecar ilion, válvula ileocecal y todo el colon, o sea, queda con una yeyunostomía terminal. Estos pacientes entonces pierden toda la capacidad bueno, no pierden toda, pierden el ilion, que es el que tiene mejor capacidad de rehabilitación y adaptación intestinal. Aparte de eso, pierden las células L que producen ese GLP2, y pierden pues la absorción de vitamina 12, vitaminas liposolubles, y la parte
de la circulación enterohepática. El grupo 2, entonces, son pacientes que perdieron el hilio en la válvula ileocecal y parte del colon, pero se puede hacer una anastomosis yeyunocolónica, y este colon va a ser muy importante para la adaptación, tiene potencial de adaptación, inclusive más que el yeyuno. Y la tipo 3 son los pacientes en los que se hizo una resección intestinal, pero se puede hacer la anastomosis, conservan la válvula ileocecal y el colon completo. Asociado a esto, vamos a mirar qué tanto queda de ese intestino en estos pacientes y vamos a determinar si el paciente tiene mal pronóstico o buen pronóstico para la rehabilitación intestinal y para la adaptación. Los pacientes que tienen tipo 1, pero menos de 100 a 115 centímetros de intestino delgado, son de mal pronóstico para que hagan una adaptación adecuada de una rehabilitación. En el grupo 2 se necesita por lo menos 60 centímetros para que sea buen pronóstico, por debajo de los 60 es mal pronóstico, y en el tipo 3 pues, se necesitan por lo menos 35 centímetros asociados a esta válvula ileocecal, al ilio y al colon que sobra. Las fases de la falla intestinal, entonces la primera es la más aguda de todas durante el primer mes. Estos pacientes van a presentar una diarrea que puede hacer alteraciones hidroelectrolíticas importantes, algunos van a estar complicados inclusive por procesos sépticos, y hay una hipersecreción gástrica. Estos pacientes entonces tenemos que estar muy pendientes de ese desequilibrio hidroelectrolítico del estado ácido básico y el estado hemodinámico de estos pacientes. Una vez los sacamos de ese proceso, se lleva un proceso de adaptación en el que va a tomar de meses a años. Aquí ya viene un paciente con un soporte nutricional que está un poco más estable, y después de que ya tenemos una resolución del ilio, después de que el paciente ya lo sacamos de la sepsis y que está en un buen estado hemodinámico y ácido básico, podemos empezar a hacer un reinicio de la dieta. Esto va a ser pues un problema muchas veces con nuestros pacientes, nos va a tocar devolvernos, pero es un estímulo muy importante como vamos a ver ahora. Y después una fase de mantenimiento en el que ya la idea es que estos pacientes se haga un desmonte del soporte parenteral, no solo de la nutrición parenteral, sino de los líquidos y los electrolitos, y que estos pacientes pues estén acompañados por una ganancia de peso y una ingesta adecuada. Ese proceso de adaptación intestinal, que yo lo confundía con rehabilitación y adaptación, lo tomaba como si fuera lo mismo, pero son dos procesos diferentes. Una vez hay una resección intestinal amplia, el intestino de manera natural y espontánea empieza a hacer un proceso de adaptación intestinal, un proceso compensatorio que nace ante esa injuria que se le genera, y van a haber cambios estructurales y funcionales. De nuevo va a ser muy importante la extensión y la anatomía del intestino que se resecó y cuánto nos va a quedar. Por eso vuelvo y les traigo esa tablita de mal pronóstico. Esos cambios estructurales, entonces, va a haber una hiperplasia de esas células en la cripta, va a haber una angiogénesis, va a haber una diferenciación acelerada de esas células, van a haber cambios en la cripta que se va a tornar más profunda, y en las vellosidades que van a volverse más largas, todo esto para aumentar la superficie o el área de contacto con el alimento, y se va a intentar disminuir el tránsito intestinal para aumentar el tiempo de contacto con la mucosa intestinal. Van a haber pues cambios en las proteínas que hacen el transporte de los diferentes nutrientes, por lo que se va a aumentar la absorción de estos nutrientes y el fluido. Es muy importante de nuevo aquí ir hacia lo fisiológico. ¿Qué es lo fisiológico? Que haya alimento dentro del intestino. El paciente que le dejamos solo nutrición parenteral va a tener una atrofia de las vellosidades, y esto pues para esto necesitamos un estímulo enteral. Uno pensaría que en los pacientes este estímulo, como tiene un intestino que está en un proceso pues, de adaptación, si le damos monómeros sería mejor porque digamos que los absorbería más fácil, pero la complejidad de esos nutrientes que se les dé va, va, es la que nos va a ayudar a que ese proceso de adaptación sea mejor, y dentro de esos nutrientes complejos que les vamos a dar, las grasas tienen un papel muy importante, y específicamente las grasas, las de cadena larga. Esas serían las que producen la mejor adaptación intestinal hasta donde se tiene conocimiento. Respecto al tratamiento de la falla intestinal, entonces vamos a empezar con un poquito de historia. Inicialmente en estos pacientes pues no había posibilidad de dar ningún tipo de soporte hasta los años 60. En los años 60 pasa algo pues, es bien grande dentro de uno de los hitos de la cirugía, y es que del trabajo del doctor Dudrick, Wilmore, Barnes y Rhodes se genera pues la nutrición parenteral. Inicialmente, como ven en la imagen de la izquierda, los primeros modelos fueron caninos, 4 beagles, luego fueron 6 cachorros, luego 12 cachorros, perdón, luego 6 humanos, y después una niña con una 3A, una recién nacida con una 3 intestinal,
perdió todo su intestino, y un interno sabía del trabajo del doctor Dudrick y les presentó a esta niña y empezaron el trabajo con ella. Hicieron soporte de esta menor, inclusive hasta el momento de darle alta, pero después le descontinuaron la nutrición y falleció. El trasplante intestinal también hacia los 60 se estaba pensando y desarrollando, primero ante la ausencia de cualquier terapia y luego ante las complicaciones de la única terapia existente, que era la nutrición parenteral. Estamos hablando de una época en la que hasta el acceso venoso central era un poco más complicado, no se hacía percutáneo como lo hacemos ahora, ni ecoguiado, sino que era pues por venodisección. No era pues un procedimiento como ahora que lo tenemos, digamos, mucho más sencillo. El primer cirujano trasplante, el doctor Lillehei, fue el que realizó el primer trasplante de intestino. Lo hizo en 1967 en un paciente que duró 12 horas vivo. Este paciente le tuvieron que hacer una enterectomía por una congestión venosa severa. Este trasplante incluyó parte del colon derecho. Hacia el año 1968, el doctor Okomura hizo un segundo intento en este paciente. Ya duró 11 días vivo. Los primeros días hizo una congestión del injerto y tuvo que resecarse. Solo quedó con 170 centímetros. Hacia el noveno día empezó a hacer cambios ya isquémicos, y el día 11 pues hubo que retirar todo el injerto como tal. Y el mismo año el doctor Oliver en Francia hizo un tercer intento, pero tuvo dos variantes grandes. Una fue en la técnica. Los otros habían tomado los vasos ilíacos comunes para hacer la anastomosis. El doctor Oliver tomó los vasos mesentéricos y empezó a usar, digamos que una inmunosupresión, los esteroides o acetioprina, y usó una inmunoglobulina antilinfocítica. Este paciente duró vivo 26 días. Entonces vamos a ver que la rehabilitación intestinal aparece como un universo en el que ya va a acabar la nutrición parenteral y el trasplante intestinal. Estos dos van a estar inmiscuidos dentro de toda esa terapia de rehabilitación, el uno desde el principio y el otro hacia el final, como les voy a presentar. La idea con la rehabilitación intestinal, entonces, es restaurar la capacidad absortiva que se pueda con ese paciente para que llegue a un equilibrio no solo del estado nutricional, sino del estado hidroelectrolítico también. Se busca, y vamos a ver que tiene un terreno común con la adaptación intestinal, y es que haya un mejor flujo sanguíneo esplácnico, que las criptas se ganen su profundidad y que las vellosidades sean más largas, para que haya un proceso en el que se le brinde a los nutrientes un buen espacio para su absorción y su contacto. Y de nuevo encontramos que los nutrientes son el mejor estímulo. ¿El mejor estímulo para qué? Para producir lo que normalmente el intestino produce, que son hormonas y moléculas como la GLP-2, el factor de crecimiento insulínico, y también esto asociado a la nutrición parenteral. ¿Cuáles son las indicaciones en el Hospital San Vicente Fundación, en el grupo en el que yo estuve rotando como tal? Que estos pacientes tengan una falla intestinal tipo 2 por lo menos, o sea, más de 4 semanas, que tengan resecciones intestinales amplias, que tengan complicaciones frecuentes asociadas al tratamiento de su síndrome intestino corto, que tengan complicaciones quirúrgicas graves como las fístulas o la obstrucción crónica, que tenga ostomías de difícil manejo de alto débito y que esto lleva a problemas metabólicos, o que no pueda ser retirada esa nutrición parenteral y que se haya fallado en esto. Vamos a ver entonces que en esta rehabilitación intestinal, que es un proceso que es nuevo y que cada vez se está investigando más, va a haber una terapia médica, otras terapias asociadas a los medicamentos y unas terapias quirúrgicas. Dentro de la terapia médica, entonces, tenemos los inhibidores de bomba de protones, debido a que hay una hipersecreción gástrica en estos pacientes. Todo este líquido con un pH ácido va a desnaturalizar las sales biliares y las enzimas, y va a entorpecer el proceso de digestión, aparte de que pone en riesgo al paciente que presente úlceras. La loperamida va a ser muy importante, pero para enlentecer el tránsito intestinal. Entonces, si yo tengo una superficie pequeña, la idea es enlentecer y darle la mayor cantidad posible de tiempo a esos nutrientes para que estén en contacto con la mucosa intestinal y se puedan absorber. La colestiramina se usa entonces para contrarrestar esa diarrea asociada a la mala absorción o la falta de absorción de las sales biliares en el, en el ilion distal. Y vamos a usar otros medicamentos como la pancreatina, la somatostatina y la GLP-2. La somatostatina nos va a ayudar entonces
con el proceso de disminuir la cantidad de secreciones del tracto gastrointestinal y también ayuda a enlentecer el movimiento intestinal en estos pacientes. Y la GLP-2 ya les voy a ampliar un poquito más sobre ella. Aparte de eso, no olvidarnos de los nutrientes. Es importante exponer a estos pacientes, o la mucosa intestinal de estos pacientes, a que no se atrofie, sino a que haya pues cambios en ella. De nuevo, dar nutrientes y comidas complejas que sean isoosmolares, alrededor de los 300 miliosmoles, evitar las dietas hiperosmolares o hiposmolares y ajustados a la anatomía intestinal de mi paciente. Aquí vemos cómo hay cambios entonces aquí en los carbohidratos y en las grasas dependiendo de si hay o no colon. Podemos usar la fibra en estos pacientes, una fibra soluble cuando hay colon. Esta nos ayuda a que haya un proceso de fermentación, de que se generen ácidos grasos de cadena corta y esto sea absorbido en el colon y sirva como energía. Inclusive los colonocitos pues aprovechan bastante estos ácidos grasos de cadena corta, y a los pacientes que tienen ostomías con débitos altos, que haya un gasto fecal que se pueda controlar, y esto ayuda a gelatinizar ese gasto en esos pacientes. Preferir más las sales de rehabilitación oral, preferir las sales de rehabilitación antes que el agua. Estas sales pues nos van a dar también glucosa y sodio. La idea es que ese sodio esté alrededor de 90 milimoles por litro y que se 20 gramos de carbohidratos en estos. Y vigilar a mi paciente clínicamente, no solo en los aspectos hemodinámicos, sino también la diuresis. Es muy importante que tenga una buena diuresis y que este paciente no se nos esté quedando, no se nos esté deshidratando como tal. Dentro de la terapia médica, el teoglutide es un análogo del GLP-2. Ese GLP-2, el que se produce de manera natural, que lo producen las células, que ya les había comentado, células L en el hilo distal y en el colon, eh, lo, lo desnaturaliza la dipeptilpeptidasa 4. Tiene muy corta duración. Este medicamento, este análogo, le cambiaron un aminoácido y hace pues que sea un poco más resistente a la acción de la dipeptilpeptidasa 4, que estimula la proliferación de la cripta, que haya ese recambio de células, que haya mejor transporte de nutrientes, que se mejore la altura de la vellosidad. Según los estudios, esta vellosidad aumenta en un 38% su altura y la profundidad de la cripta en un 22%, y que haya un mejor flujo sanguíneo esplácnico. A su vez disminuye la apoptosis del enterocito y disminuye la secreción ácida gástrica y la motilidad gástrica. Algo muy importante en estos pacientes es la terapia física. Los pacientes que llegan con falla intestinal son pacientes que tienen muy poco o ningún tipo de terapia física o de movimiento. Están postrados en cama muchas veces cuando llegan a la unidad de rehabilitación intestinal. Aparte de eso, llegan desnutridos o con un proceso en el que la nutrición no fue suficiente en algunas ocasiones, y todo esto los pone en riesgo de una sarcopenia. El problema de la sarcopenia es que está asociada también a una mayor morbilidad, a una mayor mortalidad, a hospitalizaciones prolongadas, a caídas y a que no tenga buenos resultados clínicos. Miren la prevalencia tan alta de la sarcopenia en los pacientes con falla intestinal, casi 73%. Y el problema es que el soporte nutricional, incluido los aditamentos con aminoácidos y con proteínas, no van a generar una masa magra importante ni van a generar que el paciente tenga más fuerza muscular, sino que se vuelven un soporte vital rutinario diario. Entonces, a estos pacientes se les dan muchas proteínas, la idea es que se vuelvan proteínas estructurales, pero no hay un estímulo. Si no hay un estímulo que mejore en ellos, pues estas proteínas se van a perder. Aquí les traigo unas gráficas pequeñas sobre un estudio aleatorizado que hicieron unos chinos. Cogieron 60 pacientes con falla intestinal, a 30 les hicieron un programa de ejercicios de 4 semanas y a 30 pues el control usual sin esta terapia de resistencia. ¿Qué encontraron? Que el índice de la masa muscular axial había mejorado después de estas sesiones de entrenamiento de 4 semanas, mientras que en los pacientes que no habían hecho ninguna de estas sesiones
no hubo mejoría en esta masa muscular axial, que el agarre había mejorado hasta en 2,9 kilogramos en los pacientes en los que sí se hizo la terapia física, que la caminata, la caminata de los 6 metros tuvo una mejoría importante también en los pacientes que realizaron el ejercicio, y que la masa muscular del músculo esquelético también mejoró en ellos. En cuanto al contenido mineral óseo, los pacientes que hacen esta terapia física mejoró también, y la masa magra también mejoró, cosas estas significativas. Hay algo también que llamó la atención en ellos, es que la grasa visceral, no hubo un cambio importante entre los que hicieron el ejercicio, pero sí hubo un cambio importante, y es que en los pacientes control aumentó esa grasa visceral. O sea, los pacientes que no se mueven, no ganan masa muscular magra, no ganan densidad mineral ósea, y sí ganan área de grasa visceral en esos pacientes. Entonces vemos que la terapia física es fácil de realizarlo. La idea es que sea supervisada, tiene que ser supervisada, no requiere pues mayores gastos, puede ser una terapia que es simplemente muy fácil en los pacientes. Acá les muestro una fotografía que me cedió la jefe Verónica Hurtado. Son dos pacientes del programa de rehabilitación intestinal. Aquí vemos uno con su PIC y debajo de la camisa una catástrofe intestinal, pero igual está haciendo sus ejercicios sin ningún problema. Y al fondo vemos un paciente con una bolsa de Cistoflo llena con todo el contenido pues, producido de su fístula, y sin embargo está haciendo sus ejercicios sin ningún problema. Durante mi estancia en este programa, hubo un paciente que estaba siendo tratado en otra parte del país, pero lo remitieron acá, y él me dijo a mí, aquí me están haciendo exactamente lo mismo que en el otro lado, pero allá me estaba muriendo y acá no, acá estoy ganando peso. La diferencia, que la única que él había encontrado en todo ese tiempo que tuvo para pensar en ese tratamiento que le habían hecho, era la terapia física. Adjunto también a esa terapia física, entonces necesitamos a terapia enterostomal o clínica de heridas, como se le llama más acá en Antioquia. Ellos hacen parte, pues, muy importante de este grupo. Vamos ya a la terapia quirúrgica, sería otra parte del trabajo en la rehabilitación intestinal. Acá se hace reconstrucción autóloga del tracto gastrointestinal. ¿Esto en qué consiste? En tomar ese tejido nativo, recuperarlo y optimizarlo. Hay poquito, vamos a usarlo lo mejor posible. ¿Cómo se hace? Cerrando fístulas y cuidando la cantidad de intestino que vamos a tener en ese paciente, restableciendo la continuidad intestinal, manejando la dilatación, inclusive se puede hacer estructuroplastas también, y ya las cirugías de alargamiento intestinal, que tenemos dos, la cirugía de Bianchi y la cirugía de Kim, que ya les voy a ampliar un poquito. Entonces vamos a ver acá un ejemplo o varios ejemplos de cómo se hacen pues esas reconstrucciones autólogas del tracto gastrointestinal. Miren acá una anastomosis laterolateral en la que al reconstruirla puedo ganar mucho más espacio para que haya contacto de ese quimo alimenticio con la mucosa intestinal, y diferentes tipos de cirugías, a interposición de asas intestinales, interposición inclusive de colon. Son pacientes que se les realizó cirugía bariátrica y tuvieron pues complicaciones asociadas a su cirugía y quedaron en falla intestinal. Acá vemos otra gran cantidad de resecciones. Miren, por ejemplo, en esta imagen, la cantidad de anastomosis que se realizan. La idea es no tenerle miedo a estas anastomosis, sino que optimizar ese tejido, no simplemente perder una gran cantidad de intestino que puede ser sano y funcional por no tener dos anastomosis más, sino que usar la mayor cantidad de intestino posible. Inclusive algunos de los procedimientos que se realizan con nuestros pacientes es invertir un segmento de asa para que quede antiperistáltico, esto enlentezca el tránsito intestinal, o hacer pues también transposición de colon. Aquí vemos otros ejemplos de las cirugías gastrointestinales. El problema es que los dibujos se ven muy bonitos, pero esos abdómenes han sido tocados muchas veces y son bastante hostiles, pero son cirugías bien interesantes. Acá los procesos de alargamiento intestinal, esta es la técnica de Bianchi o el alargamiento longitudinal del intestino. Lo que se hace con estos es entonces hacer un túnel en el meso, aprovechar esa irrigación del intestino que viene por el meso, una va hacia el lado derecho, otra va hacia el lado izquierdo del asa, meterse cuidando obviamente esa irrigación que es muy importante entre esas arterias, y generar este túnel. Una vez yo genero este túnel, puedo dividir el asa en dos
y aquí ya me queda una asa A y una asa B. Interpongo una sobre la otra de manera isoperistáltica y así pues logro un alargamiento intestinal. Esta era la técnica más usada. Estas son técnicas que los cirujanos pediátricos conocen muy bien, pero que se han venido implementando en cirugía de adultos asociado pues a la rehabilitación intestinal. Esta es la otra técnica desarrollada por el doctor Kim en 2003, la hizo inicialmente en cerdos. Entonces lo que se hace es generar un defecto en el meso, en una zona que no esté irrigada, y a partir de ahí, sobre un intestino dilatado, generar estos grapados que buscan hacer este patrón de zigzag y alargar el intestino. Es, esta técnica, digamos que técnicamente es menos demandante que la de Bianchi, entonces empezó a usar muchísimo más que la de Bianchi, y es, digamos, la que manda la parada en este momento y la que más se hace. Otra ventaja es que en esta se puede usar inclusive el duodeno, cosa que no se puede usar en el procedimiento de Bianchi, y que con el doctor Ramírez, pues, en la unidad del Hospital San Vicente Fundación, en la sede de Río Negro, se han realizado ya 3 casos de alargamiento intestinal, incluido el duodeno, que digamos que hay solo otra serie a nivel mundial y también tiene traspaciente. Entonces, pues es algo importante porque es una cirugía rara y más que todo que se aplica en niños como tal. Estas son unas fotos cedidas por el doctor Jaime Ramírez del primer step que realizaron. Entonces vemos cómo se realiza el grapado y cómo va quedando ese patrón de zigzag que se ve que se vieron inicialmente en los cerdos, en las autopsias que les hicieron, que este patrón de zigzag revertía y el intestino volvía y quedaba normal. Inclusive algunas veces se volvía a dilatar, o sea que esta cirugía de STEP yo la puedo repetir 2, 3 veces en el mismo paciente. Acá vemos más sobre la cirugía de STEP o de alargamiento seriado. Se toman las medidas y se realiza pues el grapado para que quede esta forma el intestino y se alargue. Se puede generar ganancias hasta el 60% en la longitud intestinal respecto a la inicial. La idea entonces de hacer todo este proceso de rehabilitación intestinal es llegar a un desmonte de la nutrición parenteral. Eso es un tema que es complicado, digamos que no es el centro de la charla, pero entonces los pacientes que tienen buen pronóstico, y de nuevo volvemos a mirar tipo 1, el tipo de intestino corto, tipo 1, 2 o 3, con la cantidad de intestino que debe tener, estos van a permitir o hacer una suspensión intrahospitalaria, que serían los de buen pronóstico en pacientes que no tienen intestino corto y si no falla por otra etiología, en los que se puede hacer suspensión intrahospitalaria, hacer reducciones del 10% de esa nutrición parenteral semanal y vigilar muy bien a estos pacientes. Se permite un índice de masa corporal mínimo de 18, que los paraclínicos no tengan un deterioro, sobre todo, por ejemplo, en la prealbúmina, que no se caiga la prealbúmina, y se toleran pérdidas de peso muy pocas, de 500 gramos por semana, para poder hacer un desmonte de estos pacientes de buen pronóstico. Ya los pacientes que tienen mal pronóstico es un proceso mucho más largo, complicado, y que inclusive se hace con nutrición parenteral domiciliaria y en consulta externa con estos pacientes. Es un proceso pues mucho más intrincado. Como última medida, el trasplante. Estas son las indicaciones, digamos, no me voy a centrar mucho en esto, pero es que haya falla, por ejemplo, hepática, o que haya complicaciones con las líneas centrales, que el paciente se quede sin vena, que tenga sepsis, que haya pues trombosis de estas, o que tenga, que a pesar de que yo estoy haciendo todo, mi paciente dándole los líquidos y la nutrición parenteral, pues no mejore, se puede hacer el trasplante intestino. El trasplante intestino puede ser solo el intestino como tal. Puedo trasplantar estómago, páncreas, duodeno y el intestino. Asociado a esto también se le puede sumar el hígado, o puedo hacerlo sin estómago. Entonces, el hígado, duodeno, el páncreas y el intestino sin estómago como tal. Estas son las opciones. ¿Cuál es el problema? Que el intestino y todo lo que se necesita en esto, pues la cantidad de donantes no es grande, es un recurso escaso, es un recurso caro y delicado. Aparte de eso, el injerto con o sin hígado, cuando se trasplanta a 5 años, la supervivencia de este injerto es muy baja. Miren que a duras penas alcanza el 50% a los 5 años. Y también miren esto, los resultados de supervivencia a 10 años para los pacientes que tienen trasplante de intestino, solo el 26% versus 48% en los pacientes en los que se realizó todo el proceso de rehabilitación intestinal. Entonces vemos que ese intestino, a pesar de ser corto, a pesar de tener muchos problemas, pues aún
todavía nos puede dar mucha más función y les puede dar una calidad de vida aceptable a estos pacientes en los que hay una probabilidad un poco mejor de que se reintegren a la vida normal, mientras que en el trasplante intestino es un poco más difícil esto. Nuestros pacientes tienen múltiples complicaciones, aparte es un paciente que está con inmunosupresión, que va a tener infecciones, que va a tener rechazo. Entonces vemos como la tasa de trasplante intestino ha venido disminuyendo, mientras que la rehabilitación intestinal crece no solo en interés de la gente, sino también en la cantidad de estudios que se hacen relacionados con ella. Entonces se ha vuelto pues un campo activo de investigación. El equipo, definitivamente, esto es de muchas personas, tiene que ser transdisciplinario. ¿Por qué transdisciplinario? Porque en el multidisciplinario todos trabajan en el mismo caso, pero cada quien lo hace en paralelo y no hay interacciones, mientras que en el transdisciplinario no solo son múltiples profesionales asociados trabajando en ese paciente que tienen interacciones entre sí, sino que también se tiene que involucrar al paciente y al familiar. Muchas veces el familiar se vuelve un problema. Miren toda la gente que debe estar, todos los profesionales que tienen que estar asociados a este tratamiento de estas personas, terapia enterostomal, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería. Estas son las que van a estar en mayor contacto con los pacientes, que nos tomen los datos y los producidos como debe ser y que eso sea un dato confiable, terapia física y respiratoria que son súper importantes, psicología y las terapias que ellos pueden hacer no solo con el paciente, sino con los familiares también que están acompañando a este paciente, químicos, farmacéuticos, psiquiatría, fisiatría. Los accesos vasculares son súper importantes en estos pacientes. Muchas veces se tiene solo acceso a una vena y hay que cuidarla porque ya está la vida del paciente. Radiología también y por supuesto cirugía a la cabeza. Este es el Hospital San Vicente Fundación, donde yo pude hacer mi rotación electiva en trasplante y también en este de falla y rehabilitación intestinal, conocer de este tema tan interesante que me dejó pues bastante animado. Acá vemos una foto más actualizada del equipo, con ellos fue con que realicé la rotación. Todas estas personas que ustedes ven acá, que está la nutricionista, el cirujano de trasplante, el doctor Duque, el doctor Eliseo, el doctor Robinson, que es de apoyo, el doctor Cerquera, que ya es fellow, la jefe Verónica, el profe Ramírez, aquí ya vemos pues el otro personal asistencial. Entonces, todo este equipo, incluido estudiantes, cada martes iban con laboratorio completo y se evaluaba paciente por paciente. Todos los días se evaluaban los pacientes, pero los martes iba todo el equipo y era una reunión transdisciplinaria donde alguien decía que tenía un problema con este paciente y el otro le podía ayudar de alguna manera. Todos hablábamos con el paciente, todos revisábamos al paciente. Es un ejército, pero es una ronda muy completa en la que se podían ver y muchas cosas de estos pacientes de una manera más completa y holística. Como conclusiones les traigo entonces que el intestino tiene una importancia abismal en el cuerpo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La gente lo usa para cuestiones románticas, pero Dios mío, deberían estar en una situación de falla de rehabilitación intestinal para ver la importancia que tiene de verdad esto. El intestino es un órgano muy complejo, debemos conocerlo, debemos tratarlo bien, no es infinito y no debemos abusar de él. Las decisiones en caliente en el quirófano a veces serán difíciles, pero la idea es darle un mejor trato. Eso es una de las cosas que yo quiero llamar la atención hoy, darle un mejor trato al intestino, inclusive desde la misma forma como nos dirigimos a él. Hablar de la falla intestinal que existe, que si bien es rara y se considera una enfermedad huérfana en Colombia, existe, es una enfermedad compleja, que tiene grandes costos, no solo económicos, sino personales y sociales para el paciente y a nivel profesional también tiene unos costos y un desgaste del equipo con algunos de estos pacientes. Mucho cuidado, el profe Ramírez me llamaba la atención, hay cirujanos que creen que lo pueden hacer todo, que lo saben hacer todo, y esto cada vez es menos cierto. Estamos en un mundo bastante complejo, no lo podemos hacer todo y menos solos. El doctor Vallejo me decía en una rotación, lo ideal es dedicarse a una cosa y hacerla muy bien. El doctor Ramírez me decía en la rotación, hay que renunciar a ciertas cosas para hacer una muy bien. Y el doctor Duque dijo una frase que me gustó mucho a mí y que lo voy a citar, es que no debemos ser como el pato. El pato entonces nada, vuela y camina, pero nada mal, vuela mal y camina mal. Entonces la idea es hacerlo muy bien, que si podemos trabajar en un grupo, tener un grupo formado interdisciplinario y por supuesto siempre pedir ayuda.
Quería agradecer a todos, no solo por brindarme este espacio para hablar de un tema tan bonito como este, sino también por toda la ayuda y el soporte que he recibido yo a lo largo de mi residencia. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Sí, aló? ¿Aló, aló? Buenos días, Henry. Sí, profe. Excelente presentación. Yo creo que nos deja muchas cosas de enseñanza y pues dado que el grupo de la Universidad de Antioquia es uno de los grupos que más experiencia tiene con respecto a la rehabilitación intestinal, al trasplante intestinal, pues les agradecemos que lo compartan, que compartan esa información con el grupo de cirugía general de la Universidad del Valle. Yo quisiera darle la palabra al doctor Ramírez, que fue quien te acompañó en esta charla y que nos pudiera hacer como unas recomendaciones. Igual para nosotros es importante y de pronto podemos implementar algún protocolo para trabajar con ustedes y poder hacer que eso que ustedes conocen lo podamos también utilizar acá y que vayan nuestros especialistas de aquí para entrenarse y poder desarrollar un programa similar que es, yo creo, una necesidad para nuestros pacientes también. Doctor Ramírez, muchas gracias. Buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo este tema tan complejo. Es un honor para mí, de verdad, estar con ustedes en una universidad, con un programa de cirugía tan prestigioso que todos admiramos, todos los cirujanos desde chiquitos hemos admirado el programa La del Valle, hemos aprendido mucho de ustedes. Ustedes le han generado mucho al país, o sea que para mí es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Henry, que charla, hombre, muy bien, gracias, te felicito, hombre, un tema muy complejo. Henry lo dijo desde el principio, cada uno de estos tópicos puede dar para una charla. Es bastante difícil y Henry tuvo la capacidad de personas inteligentes de traer en 40 minutos esto. Yo sé que van a ser las 8 y muchos de ustedes se tienen que ir rápidamente. Unos comentarios rápidos. Uno, la gran mayoría de las catástrofes abdominales, que la principal causa en nuestro servicio de falla intestinal son las catástrofes abdominales o las complicaciones secundarias. En general, todas se pueden evitar. Dos, el doctor York me mataría, pero yo creo que las guías hay que replantearlas, no sé, estoy tratando de ver cómo tratamos de hacer unos cambios, ajustar unos cambios en el manejo del abdomen abierto. Ustedes, como yo sé que hacen muchas cirugías, hacen de todo, pero trauma al igual que nosotros en nuestro hospital es fundamental. Muchos, el manejo abierto es, digamos que una de las principales causas de los problemas que nos llevan a estos pacientes a... Entonces, es una sugerencia respetuosa, manejar bien el abdomen abierto. El abdomen abierto es una herramienta muy útil, sin embargo, hay que tener cierre programado, no se puede dejar el abdomen abierto por toda la vida, si no se puede, ahorita veo que todo el tiempo están pensando en el cierre, pero se olvidan de la función, deberían de estar pensando como piedra angular en el funcionamiento del intestino y luego en los músculos. Nosotros acá tenemos una experiencia muy grande en manejar abdómenes abiertos y cerrar solamente la piel. No me voy a extender en eso, simplemente sugerirles que, por favor, muchas de estas enfermedades o de estas condiciones son prevenibles y son prevenibles si manejamos bien el abdomen abierto. Tres, un punto que tocó Henry, que es fundamental, cada segmento del intestino es fundamental, es importante. Entonces, no resecarlo así libre albedrío, pues es decir, esta resecación
no, por cantidades masivas, no, cada segmento de intestino se puede dejar desfuncionalizado en el abdomen, luego va a ser muy útil para el cirujano que haga la cirugía de reconstrucción gastrointestinal y tener presente cuáles son las condiciones con las que un paciente va a quedar con falla de mal pronóstico, menos de 115, menos de 60 si no tiene válvula, y ojo con ¿no? La válvula es fundamental y es bastante útil. Por último, una que aprendí de Henry, si Henry aprendió de nosotros, yo aprendí de él también, y lo agradezco, esta se la voy a copiar: el intestino no es infinito, esa me gustó mucho. El intestino no es infinito, o sea, que hay que seguirlo tratando con mucho cariño, seguir generando en los accidentes de cirugía, lo que yo le decía a Henry, no puede ser que un nefrólogo no sepa de falla renal, y nosotros vemos que los cirujanos no saben de falla intestinal. Entonces es vergonzoso que un cardiólogo no sepa de falla cardíaca, y aunque un cirujano no sepa de falla intestinal. Creo que es complejo. El abdomen es, digamos, que el escenario por naturaleza del cirujano general, así después nos dediquemos al tórax o al cuello. En fin, muchas gracias. Si estoy atento, yo sé que queda poco tiempo, yo tengo tiempo, si quieren hacerme alguna pregunta, con el mayor de los gustos estoy complacido de respondérselas. Felicitaciones, Henry, nuevamente. Profe, muchas gracias. Levanta el doctor Burgos. Adelante, profe. Buenos días Henry, buenos días doctor Ramírez. Henry, gracias por esta charla muy completa, muy ilustrativa. Me uno pues a las felicitaciones que te da tu profe de la universidad. Doctor Ramírez, no, mi pregunta es muy puntual. Ahí vi en unas últimas diapositivas que Henry habló del teoglutide. De pronto quisiera que nos comentara un poquito de su experiencia con este medicamento. ¿Cómo lo usan? ¿Qué indicaciones tienen? Sé que la disponibilidad de este medicamento no es digamos, no es muy fácil de conseguir por los costos que implica, pero sí quisiera que nos explicara un poco al respecto. Y gracias. Gracias. Gracias, doctor Burgos. Nosotros tenemos una experiencia grande, imagínate, grande, y tenemos 20 pacientes indicados y como 11 en estos momentos recibiendo. Y eso es disque grande. Pero sí, yo sé que es una experiencia grande. Como todo en nuestro, es una tara por estar haciendo disrupciones. Entonces, lo que está escrito en teduglutide son indicaciones cuando el paciente ya, digamos, que no se ha logrado la adaptación intestinal. ¿Para qué sirve el teduglutide? Para mejorar la adaptación intestinal. Ya se los dijo Henry. La mejor forma de adaptar el intestino es dándole comida, que es justamente lo que no hacen en ninguna parte. Acaba de venir una experta de Argentina y se sorprendió en nuestro servicio de ver cómo nuestros pacientes comían el desayuno normal, el almuerzo, la cena, el arroz, papas, carne, pollo, huevos, en fin. En el resto del mundo eso no se hace. Entonces el teoglutide se utiliza como un coadyuvante de la adaptación intestinal. La adaptación intestinal no estoy de acuerdo. Todas estas son cosas que se quedan, bueno, no sé ustedes, pero digamos que en nuestra región a veces no tenemos y ni siquiera es cultura, sino mucho tiempo de escribir. Estoy tratando de empezar a escribir y de divulgar algunas cosas que son importantes, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice la literatura de que un intestino 6 meses a 2 años para adaptarlo. Por no le da comida, no se adapta nunca. Ahora, el punto, teoglutide. Desde el primer momento en el que uno pone la pinza en el intestino para resecarlo, el intestino se está adaptando. Y el teoglutide nos ayuda a la adaptación. Por eso, ahorita estoy tratando de comparar, porque yo lo utilizo de manera temprana. Me explico. Acabo de operar a un paciente. Ese paciente quedó con 35 centímetros de intestino delgado sin válvula ileocecal. Es de mal pronóstico. Yo sé de entrada que ese paciente va a ser muy difícil resecarle retirarle la nutrición parenteral. En ese paciente lo indico de entrada. La literatura dice que no, que hay que esperar 6 meses a que usted haga cualquier cantidad de cosas. Y yo lo que les digo es que en 6 meses o 1 año, un paciente le da una infección severa y se muere. Todos los pacientes tienen accesos vasculares. Y la mortalidad de nuestros pacientes es básicamente por sepsis. Entonces, la experiencia es bastante buena. Tenemos 10 pacientes, uno de ellos que fue el primero que mostró el doctor Henry, con intestino ultra corto, ya la tenemos en la casa, sin nutrición parenteral. Y todo eso fue gracias a teoglutide, por supuesto, alargamiento. 2, tengo pacientes sin intestino, alargamiento duodenal y el duodeno anastomosis al colon. Ahorita lo tenemos con 20 calorías por kilo.
y con estabilidad en el peso. Es decir, si ustedes me preguntan cómo es la experiencia con Teglutide, es súper buena, es excelente, pero tiene que estar, digamos que unida a todo esto de habilitación intestinal. No puede ser una rueda suelta, que es lo que creo yo que pasa con muchas de las cosas en falla intestinal o en abdomen abierto, por ejemplo, que el de la pared está pensando en la pared, el otro está esperando en retraer los músculos, el infectólogo en la sepsis, el de ostomía es canalizar la ostomía y nadie piensa que es que el core es, hombre, si el intestino funciona, el resto de cosas va a funcionar. Y si el paciente está nutrido, todos van a estar bien. Conclusión, nuestra experiencia con Teglutide es excelente. Los pacientes les va muy bien. Hasta el momento no he tenido ningún no respondedor, porque hay pacientes que no responden. En general, todos nuestros pacientes tienen muy buena respuesta. No sé si fui claro para responder la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ramírez, muchas gracias, Henry. Yo creo que esto nos daría para todo un simposio de hablar y tendríamos muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Le agradecería al doctor Ramírez si eventualmente en los próximos días podemos hablar acerca del tema y que podamos, con el doctor Burgos y la doctora Claudia Gómez, que están trabajando en este tema, poder hacer algún tipo de intercambio que pueda ser beneficioso, pues principalmente para nuestros pacientes. Muchas gracias, ya están aquí el siguiente equipo y muchas gracias, doctor Ramírez, muchas gracias, Henry. Gracias a ustedes, feliz día, hasta luego. Muchísimas gracias, que estén muy bien.